El viento atlántico soplaba amargo y cargado de sal sobre la cubierta del buque de transporte, azotando los rostros de los oficiales alemanes capturados que se agrupaban cerca de la barandilla. El océano gris se extendía interminablemente bajo ellos, una vasta extensión de acero y escarcha que parecía tragarse todo sentido del tiempo. Era finales de 1943, y los generales del Afrika Korps, antes tan confiados, habían probado el polvo de la derrota en el norte de África. Ahora eran llevados a las manos de un enemigo desconocido. Sus uniformes estaban limpios pero gastados, su postura rígida, su silencio cargado de cálculos y orgullo herido. No sabían aún qué les esperaba, solo que se dirigían al oeste, hacia una tierra que nunca habían visto, pero de la que habían oído en discursos, caricaturas y rollos de propaganda. El general Liquin Menzel se mantenía aparte de los demás, con las manos cruzadas a la espalda y las botas firmemente plantadas, como si aún estuviera en un campo de desfile en lugar de una cubierta extranjera. Había comandado a miles y creía profundamente en la disciplina, la precisión y la certeza de la ingeniería alemana. Sin embargo, el colapso de las líneas de suministro, la superioridad aérea de los aliados y el desgaste implacable de la guerra en el desierto habían reducido su ejército a restos dispersos. Su rendición había sido silenciosa, casi inevitable. Aún así, rendirse no significaba aceptar. Su mandíbula permanecía tensa, su mirada inquebrantable mientras estudiaba el horizonte inquieto. A su alrededor, los otros oficiales lanzaban miradas furtivas, cada uno preguntándose si el futuro traía humillación, negligencia o algo peor. El coronel Friedrich Beck era más joven, su rostro aún afilado por el aguijón de la derrota. Se movía constantemente, como incapaz de acomodarse al rol de cautivo. El mayor Hans Spitz le alimentaba el hábito de encender cigarrillos que el viento del mar nunca permitía quemar. El general Karl von Bezel, mayor y sereno, llevaba una quietud casi regia. Estos hombres habían firmado órdenes que decidían vida o muerte. Ahora existían enteramente a discreción de sus captores. Algunos se consolaban con rumores de trato justo. Otros susurraban sobre campos soviéticos donde los hombres desaparecían en pozos fríos de trabajo y hambre. La incertidumbre los carcomía más que cadenas alguna vez podrían. El teniente naval estadounidense que supervisaba su transporte los trataba con una formalidad peculiar, profesional, no hostil. Leía nombres de un portapapeles y esperaba confirmación. No había burlas, ni teatralidades de dominio. Los estadounidenses seguían procedimientos como si la guerra nunca se hubiera vuelto personal. Esto, más que la crueldad, inquietaba a los alemanes. Los enemigos se suponía que se odiaban. El odio enmarcaba el mundo en líneas claras, pero la cortesía las difuminaba. Menzel lo sintió con más fuerza cuando el teniente le asintió con la misma pequeña profesionalidad que un oficial subalterno podría ofrecer a un superior en el cuartel general. Sin querer, le recordó la vida que había perdido. Los días transcurrieron en el océano. Los oficiales hablaban poco, salvo en observaciones cortas y controladas. El frío atlántico se filtraba en sus abrigos. Estudiaban el horizonte como si el mar mismo pudiera revelar su destino. Por la noche, dormían en literas limpias, los motores del barco zumbando con confianza constante. Incluso esto los sorprendía. Todo sobre los estadounidenses parecía industrial, vasto, extrañamente organizado, en una escala que Alemania ya no podía sostener. Era como si el océano los llevara no solo a otra orilla, sino a otro mundo entero. Cuando finalmente emergió la costa, apareció a través de la niebla matutina como una línea larga y constante de bosque e industria. No había cráteres de bombas, ni ruinas, ni esqueletos quemados de fábricas. El humo salía de chimeneas de pueblos vivos, no de restos humeantes. Civiles se movían libremente por las carreteras. Niños caminaban a la escuela con abrigos de lana brillantes. La guerra, tan abrumadora en Europa, parecía existir aquí solo en los bordes. Los oficiales observaban a través de las rendijas barredas de los camiones que los llevaban tierra adentro. Su silencio se profundizó. Esta era una realidad para la que no habían sido preparados. Pasaron por pueblos donde los escaparates mostraban pan, fruta y carne en cantidades que habrían parecido imposibles en casa. Vendedores de periódicos gritaban titulares. Trenes corrían por vías pulidas. Los civiles no se detenían a mirar a los prisioneros. En cambio, la vida continuaba en un ritmo intacto por la devastación. La voz de Beck rompió el silencio primero.
¿De verdad viven así durante la guerra? Menzel respondió suavemente. No han sido obligados a pagar por ella. Su tono no tenía ni admiración ni amargura, solo reconocimiento de un desequilibrio que ya había moldeado el resultado de la guerra. A medida que el convoy avanzaba, campos y bosques dieron paso a la geometría cuadrada de una instalación militar. Torres de guardia se alzaban en las esquinas. Alambre de púas rodeaba el perímetro. Sin embargo, no había perros guardianes gruñendo. Ni órdenes gritadas para degradar. Las puertas se abrieron con movimiento deliberado, revelando barracones dispuestos en filas precisas, humo saliendo de chimeneas que sugerían calidez, no castigo. Los alemanes se enderezaron instintivamente, preparándose para las indignidades del cautiverio. En cambio, vieron algo que los inquietó más profundamente que la hostilidad. El campo estaba limpio, ordenado, mantenido con un nivel de higiene estricta que parecía casi institucional. Soldados estadounidenses se movían con eficiencia calmada y regulada. Un edificio médico estaba a plena vista, sus ventanas claras, su puerta abierta. Un comedor con mesas largas estaba listo para comidas prácticas, no sobras. Y cerca del centro del campo, en un edificio con vapor saliendo levemente del techo, estaba algo que los alemanes no habían anticipado en absoluto: duchas, no enjuagues fríos ocasionales, sino duchas regulares con plomería, agua caliente, zumbando con presión constante. Incluso desde la distancia, las implicaciones los golpearon. Spitz susurró. Deben haberlas construido para ellos mismos. Menzel no dijo nada. Entendió lo que veía. Los estadounidenses habían diseñado este campo no con prisa o crueldad, sino conforme a expectativas de disciplina y orden. Esto no era lujo. Era infraestructura. Y la infraestructura reflejaba poder. Su captura les había quitado el mando. El viaje les había quitado la certeza. Pero esta revelación final de lo que el enemigo podía proporcionar incluso a sus prisioneros les quitó algo mucho más profundo: sus suposiciones. Y mientras los oficiales bajaban del camión, con las botas tocando suelo estadounidense por primera vez, una verdad silenciosa comenzó a formarse. No dicha, pero inconfundible. Si así era como Estados Unidos trataba a sus enemigos, ¿qué decía eso del mundo que creían estar luchando por construir? Aún no habían visto los baños. Aún no habían enfrentado el shock completo que esperaba dentro de esos barracones. Ese descubrimiento estaba por venir, y cuando llegara, los sacudiría más que la derrota alguna vez lo había hecho. La puerta se cerró detrás de ellos con un clan amortiguado, lo suficientemente final para recordarles que ya no eran hombres libres, pero no lo suficientemente agudo para sugerir crueldad. El campo olía a humo de leña, jabón de lavandería y tierra, una combinación extrañamente doméstica para un lugar destinado a contener enemigos. Oficiales alemanes se movían en pequeños grupos, cautelosos y rígidos, mientras guardias estadounidenses los dirigían a sus barracones asignados con gestos en lugar de gritos. Había reglas claras, pero se aplicaban sin espectáculo. Eso solo inquietaba a los recién llegados. Habían esperado ira, indignación, tal vez incluso represalia. En cambio, eran tratados como rutina. Dentro de los barracones, el aire era cálido. Pisos de madera barridos. Literas metálicas dispuestas con espaciado idéntico. No suaves, pero no degradantes. Mantas dobladas con precisión. Una estufa brillaba en una esquina, irradiando calor constante. Un tablero de anuncios mostraba horarios del campo en letras mayúsculas pulcras. Menzel lo absorbía todo en silencio. Le recordaba un depósito de entrenamiento ordenado, no una prisión. Esa similitancia lo golpeó más fuerte que si el lugar hubiera sido duro. La familiaridad era más desarmadora que la amenaza. Un sargento se presentó simplemente como Johnson. Dio instrucciones en lenguaje claro, casi mecánico, pausando para que el intérprete asignado al campo tradujera. Pertenencias personales serán inventariadas. Cartas semanales permitidas. Comidas en horarios estándar. Chequeos médicos requeridos, inspecciones diarias, higiene mantenida sin excepción. La voz del intérprete llevaba un tono de leve diversión, como si supiera que la siguiente parte provocaría incredulidad. Duchas disponibles por turnos, con agua caliente incluida. Las palabras recorrieron a los oficiales como un golpe inesperado de viento. Agua caliente regularmente, no racionada, no estacional,
no dependiente de convoys de suministro. Era una pequeña declaración, tal vez, pero en el contexto de la guerra, era asombrosa. El grupo fue escoltado al edificio de lavado. Vapor salía de las rejillas del techo. Dentro, azulejos cubrían piso y paredes, limpios y pálidos. Una fila de cabezales de ducha brillaba como instrumentos de plata. Cuando un cabo giró la válvula, el agua cayó en un chorro constante y cálido. No salpicaba. No goteaba. Corría con consistencia y presión, como si el suministro fuera infinito. Beck miró el agua como si viera un truco de mago. En el desierto, murmuró a Menzel, contábamos cucharones. Menzel asintió lentamente. Recordaba cómo oficiales habían racionado agua para lavar botas, cómo los rostros de los hombres se agrietaban bajo el polvo. La diferencia no era solo práctica. Era simbólica. Infraestructura reflejaba prioridades. Prioridades reflejaban capacidad. Capacidad reflejaba poder. Von Bezel entró último en la sala de duchas. Estudió los desagües, los azulejos, los accesorios de tuberías pulidos. Su expresión permaneció neutral, pero sus ojos contaban otra historia, cálculo. Comparaba, medía, revaluaba. Una vida de ingeniería militar y logística hacía el mensaje obvio. Los estadounidenses no estaban tensos. No raspaban. Construían sistemas diseñados para durar. Eso significaba que esperaban ganar. Los oficiales regresaron a los barracones cambiados. No físicamente, aún no, pero internamente. El campo había desafiado algo fundamental, su visión del mundo. Habían imaginado a América como una nación de abundancia usada descuidadamente, una cultura de exceso. Pero esto no era exceso. Era orden. Era disciplina. Era fuerza expresada sin necesidad de anunciarse. En los días siguientes, se formaron rutinas. Despertaban para el pase de lista matutino, comían en cocinas industriales, veían guardias rotar turnos con un horario que corría como engranajes de reloj. La ropa se recogía y devolvía limpia, marcada con números de identificación en lugar de nombres. La enfermería realizaba exámenes con eficiencia profesional. Un barbero visitaba semanalmente, cortando cabello con destreza practicada. Los oficiales se convirtieron en participantes de un sistema diseñado para sostener a miles sin tensión. Hubo momentos de ironía silenciosa. Spittle, aún obsesionado con los cigarrillos, descubrió que la cantina vendía tabaco a precios regulados. Cuando intentó regatear, el empleado parpadeó, confundido. ¿Por qué cambiaría el precio?, preguntó. Spittle se alejó inquieto, sin saber qué hacer con la predictibilidad. Beck, aún inquieto, intentó afirmar superioridad recitando logros militares alemanes a un guardia. El guardia escuchó cortésmente, asintió y luego preguntó por el pueblo natal de Beck, si tenía teatros o clubes de fútbol. La conversación pasó de conquista a vida cotidiana con facilidad desarmante. Beck se quedó callado, dándose cuenta de que el guardia lo veía no como símbolo de ideología, sino como persona. No era la bondad lo que los inquietaba. Era la neutralidad de todo. Los estadounidenses no necesitaban odiarlos. La guerra no era una cruzada para ellos. Era una tarea, seria, organizada y abrumadoramente abastecida. Menzel pasaba las noches sentado cerca de la estufa, viendo las llamas parpadear y escuchando el zumbido lejano de generadores. Entendió, con un dolor sordo en el pecho, que Alemania no podía igualar esto. Las fábricas del Reich se tensaban, sus ciudades ardían, sus ferrocarriles se quebraban. Los estadounidenses construían duchas que funcionaban, trenes que corrían, campos que operaban como motores silenciosos. No era dramático, pero era decisivo. Y aún no todos los cautivos procesaban la revelación igual. Algunos se aferraban más a la creencia en victoria eventual. Algunos susurraban que los estadounidenses intentaban ablandarlos, debilitarlos, convertirlos. Algunos creían que la comodidad era una trampa. Pero la duda, una vez introducida, no se iba fácilmente, y la duda, más que balas o bombas, podía alterar el curso de la lealtad. Una mañana, mientras la nieve caía en copos lentos y amortiguados, los oficiales fueron escoltados a un baño comunal. Filas de compartimentos, accesorios de porcelana,
tanques dobles de agua, manijas cromadas pulidas por uso frecuente. El agua corría limpia, clara, confiable. La habitación olía a desinfectante, no a decadencia. El silencio mantuvo al grupo en su lugar. Fueron los baños los que entregaron el shock que las duchas solo habían iniciado. Menzel se quedó quieto, mandíbula tensa, respiración baja. Von Bethel cerró los ojos brevemente, como reconociendo la derrota de un argumento privado. Beck susurró casi para sí. Nosotros construimos fortalezas. Ellos construyeron plomería. Y en ese momento, la guerra se volvió real de una nueva forma. No como ideología, no como nacionalismo, sino como capacidad. Los oficiales se dieron cuenta de que no solo habían sido derrotados en una campaña. Habían sido derrotados por un sistema que funcionaba incluso en guerra. La revelación no los rompió, pero los cambió. El verdadero conflicto ya no era entre naciones. Era entre el mundo que creían que existía y el que se desplegaba ante ellos. Los días se asentaron en ritmo y la rutina se convirtió en un escenario silencioso donde la revelación más extraña comenzó a desplegarse. Los oficiales pronto se dieron cuenta de que los estadounidenses no solo proporcionaban limpieza e infraestructura. Proporcionaban protocolo. El rango era reconocido. Los saludos intercambiados eran apropiados y los títulos pronunciados con precisión. La primera vez que un joven teniente estadounidense se cuadró y saludó al general Liquin Menzel antes de hablar, los oficiales alemanes se congelaron. No porque el gesto les ofendiera, sino porque esperaban lo contrario. La derrota, en su experiencia, anulaba el respeto. Sin embargo, aquí, en este campo desconocido, la identidad militar no había sido despojada. Simplemente había sido reubicada en un sistema diferente. Ese único saludo cayó como una piedra en agua profunda, enviando ondas a cada suposición que los alemanes habían llevado a través del océano. Este respeto no nacía de admiración. Era procedimiento, política y algo más antiguo que la ideología, la noción de que un soldado, incluso un soldado enemigo, era parte de una fraternidad tácita de quienes entendían mando, responsabilidad y consecuencia. Los estadounidenses no los abrazaban. No los daban la bienvenida, pero los reconocían, y ese reconocimiento perforaba más profundamente que crueldad o bondad alguna vez podrían. Los interrogatorios se realizaban de la misma manera, no ruidosos, no acalorados. Una oficina tranquila, una mesa, café que olía levemente a chicoria tostada, y un oficial de inteligencia estadounidense que hablaba alemán fluido con calma casi académica. Las preguntas eran puntuales, pensativas, a veces incluso corteses. Los interrogadores escuchaban, y eso, extrañamente, era la táctica más desarmante de todas. Los oficiales alemanes habían estado preparados para resistir presión, coerción, humillación. No habían estado preparados para resistir conversación. Un interrogador, el capitán Samuel Adler, se convirtió en fuente particular de tensión, no por hostilidad, sino por comprensión. Reconocía referencias doctrinales, terminología de cadena de suministro, incluso jerga de guerra en el desierto. Le preguntó a Beck, no por qué retrocedieron, sino en qué punto falló su unidad logística para sostener el tempo operacional. Era un ingeniero hablando con un ingeniero. Era un soldado hablando con un soldado. Y Beck, que siempre se había enorgullecido de la precisión de su planificación logística, se encontró explicando detalles antes de darse cuenta de que había cruzado una línea que pretendía guardar. Menzel observaba estas interacciones con cuidado. Entendía el campo de batalla de las ideas mucho mejor que Beck. El respeto, cuando se daba, podía convertirse en puente. Y los puentes eran cosas peligrosas. Permitían no solo salida, sino entrada. Pero los intercambios más transformadores no ocurrían en oficinas. Ocurrían al pasar, en porches, en detalles de trabajo, en momentos cuando la guerra retrocedía por la duración de un aliento. Guardias discutían béisbol. Prisioneros discutían el estado de las raciones invernales alemanas. Alguien tocó una armónica cerca del atardecer una noche, y un grupo de estadounidenses se detuvo a escuchar en lugar de dispersarse. La música despojaba uniformes más rápido que la diplomacia alguna vez podría. Von Bethel, que había sido el más inquebrantable en su silencio, se encontró en una conversación improbable con un guardia que mencionó haber trabajado en la industria automotriz antes de la guerra. El general escuchó, esperando ingenuidad,
pero mientras el guardia describía métodos de ensamblaje, división del trabajo y redes de distribución, Bethel sintió un escalofrío de reconocimiento. Las máquinas de América no eran superiores porque fueran inspiradas. Eran superiores porque se producían a escala, no artesanalmente, construidas. Esa diferencia, una vez entendida, era irreversible. Aún así, no todas las interacciones ablandaban a los oficiales. Algunas profundizaban la inquietud. Una tarde, Menzel vio a un grupo de guardias recibir un envío de bienes enlatados y suministros médicos. Las cajas estaban marcadas con fechas de apenas una semana. Los suministros se renovaban constantemente. Incluso el campo, el lugar designado para prisioneros, era alimentado regularmente por una cadena logística ininterrumpida. Menzel pensó en Alemania, donde ciudades racionaban pan, donde líneas ferroviarias eran bombardeadas, donde soldados heridos esperaban días por atención médica. La guerra, se dio cuenta, no se estaba perdiendo solo en batallas. Se estaba perdiendo en los espacios entre ellas, en las fábricas, los puertos, las granjas, las carreteras. Los estadounidenses no necesitaban quebrar la voluntad de Alemania. Solo necesitaban sobrevivirla. Pero fue un momento singular en el comedor el que trajo el cambio humano a plena claridad. Un sargento estadounidense dejó caer accidentalmente una bandeja, sobresaltando a un joven teniente alemán que se estremeció tan bruscamente que su café se derramó sobre su uniforme. El sargento se disculpó inmediatamente, no por culpa, sino instintivamente, como si esto fuera un incidente laboral cualquiera. El joven oficial lo miró atónito. En el Reich, las disculpas fluían hacia abajo, nunca hacia arriba o lateralmente. La idea de que un captor se disculpara con un prisionero por un momento de torpeza era casi incomprensible. Sin embargo, el sargento simplemente limpió el derrame, asintió y continuó. Y con ese pequeño acto, algo frágil dentro del teniente se fracturó ligeramente. El respeto no ganaba lealtad. Pero erosionaba la certeza, y la certeza era la base sobre la que todo ejército, toda ideología, se sostenía. Las noches se convirtieron en el campo de batalla más silencioso del pensamiento. Los oficiales se reunían cerca de la estufa, a veces en silencio, a veces hablando con cuidado como si pisaran un campo minado de creencias. No discutían a Hitler. No discutían el Reich directamente, pero discutían infraestructura, recursos, la lógica del futuro. Hablaban del contraste entre lo que habían visto en África, Italia y Rusia, y lo que veían ahora aquí. No había necesidad de enunciar conclusiones en voz alta. Las conclusiones se formaban solas. Una noche, mientras la nieve caía en copos suaves por las ventanas, Menzel se encontró mirando no la estufa, sino los pisos limpios bajo sus botas. El fuego crepitaba. Conversaciones murmuraban, y en ese espacio silencioso, supo con absoluta claridad que la guerra que Alemania luchaba no podía terminar como se les había prometido. Los oficiales a su alrededor lo sabían también. Su silencio era acuerdo, pero acuerdo no era aceptación. Aún no. Porque pronto serían enviados de vuelta. A casa, a una nación en ruinas. A ciudades de ceniza, a familias dispersas, al orgullo colapsado de un mundo que ya no existía. Pronto verían si la dignidad que habían recibido aquí tendría significado allí, y si el respeto podía sobrevivir al regreso. La guerra terminó no con una batalla final, sino con un silencio que se extendió por el mundo como un apagado lento del aliento. Los oficiales en el campo estadounidense oyeron las noticias en fragmentos al principio: fronteras de Alemania colapsando, Berlín cercado, Hitler muerto, rendición incondicional. Algunos recibieron las palabras con entumecimiento, algunos con incredulidad, y unos pocos con un hueco sentido de inevitabilidad. El campo no estalló en vítores ni luto. Simplemente cambió de tono, como si una tensión larga sostenida finalmente se hubiera roto y dejado solo quietud. Los guardias no se regodearon. Los prisioneros no suplicaron. El mundo había cambiado, pero aún estaban parados en el mismo lugar. La repatriación comenzó a finales de 1945 y continuó hasta 1946. Papeleo, horarios de transporte, verificaciones de identidad, todo ejecutado con la misma precisión procedural que había gobernado el campo desde el principio. Los oficiales alemanes empacaron sus pocas pertenencias en bolsas de lona. Caminaron de vuelta por la puerta, no liberados, sino devueltos. Los estadounidenses los saludaron de nuevo,
el gesto tan formal como el día que llegaron. Menzel devolvió el saludo. Von Bethel también. Beck dudó, luego siguió. El ritual significaba algo ahora, pero ninguno podía articular qué. El viaje a través del Atlántico fue más silencioso que el que los había traído. El océano era el mismo, pero ellos no. No se apiñaban en la cubierta. No medían distancia en días. Simplemente miraban el agua, cada hombre solo en un ajuste de cuentas privado. Ninguno esperaba victoria ahora. Lo que temían, aunque ninguno lo dijo en voz alta, era el reconocimiento. Reconocimiento de lo que Alemania se había convertido. Reconocimiento de lo que habían creído. Reconocimiento de lo que nunca podría restaurarse. Desembarcaron en una Alemania que ya no se parecía a la nación que habían jurado defender. Las ciudades yacían rotas, no heridas, sino destrozadas. Calles llenas de escombros que se alzaban en colinas dentadas. Bloques enteros eran cáscaras huecas, ventanas abiertas como bocas ennegrecidas. El aire llevaba olor a ceniza incluso meses después de que los bombardeos cesaran. Comida escasa, ropa gastada, y silencio colgaba sobre las multitudes como escarcha. La gente se movía con la cautela cansada de quienes habían aprendido a no esperar. Menzel caminó por lo que había sido su pueblo natal en Sajonia. Se movía como un hombre buscando algo familiar para anclarse. Pero cada punto de referencia había sido arrasado, cada memoria marcada. El campanario de la iglesia yacía colapsado en su nave. El patio escolar donde había estado firme de niño era ahora un cráter vacío. Encontró la casa donde había vivido su hermana, pero la señal de la calle había desaparecido, y los cimientos eran irreconocibles. Cuando preguntó a un transeúnte, ella solo sacudió la cabeza y señaló una fila de tumbas sin marcar, uniformes. No preguntó de nuevo. Von Bethel viajó a Frankfurt, donde esperaba que al menos fragmentos de su vida anterior permanecieran. En cambio, encontró una ciudad de fantasmas polvorientos. Se paró ante los restos de la antigua ópera, una estructura que una vez admiró por sus arcos y tallas. Ahora era una cáscara abierta al cielo. Cerró los ojos, intentando recordar la música que una vez resonó allí. Pero memoria y realidad no podían encontrarse. Algo dentro de él se dobló bajo el peso de esa brecha. Beck había imaginado que su familia estaría esperando, que tal vez el pueblo de sus padres había sido perdonado, pero la guerra no se había molestado en perdonar a nadie. Encontró su casa abandonada, ventanas rotas, la puerta colgando torcida. Vecinos hablaban con cautela, como si hablar directamente pudiera romper algo más. Sus padres se habían ido, evacuados, desplazados, tal vez muertos. Nadie sabía. Beck se sentó en los escalones de piedra rotos de la casa, las manos cubriendo su rostro, y sintió el primer colapso verdadero de la creencia. Se había dicho que la supervivencia en el campo estadounidense había sido temporal. Pero ahora se daba cuenta de que la supervivencia había tenido un costo. El mundo al que había sobrevivido para regresar ya no existía. Spitzle buscó a su esposa en Baviera. La encontró viva, pero no intacta. Sus ojos tenían una cautela que no reconocía, como si lo viera a través de vidrio. La guerra la había envejecido, pero algo más se había tallado en su expresión, un conocimiento del sufrimiento soportado sola. Hablaron torpemente al principio. Luego con cortesía forzada, luego con silencio. La intimidad que una vez los conectó ahora parecía una historia contada por extraños. Se dio cuenta de que el cautiverio lo había preservado en memoria, mientras la realidad la había obligado a cambiar. Los oficiales intentaron retomar alguna apariencia de estructura, pero no había estructura a la que regresar. Las instituciones que los habían moldeado se habían ido o desacreditado. El ejército disuelto, el gobierno desmantelado. La ideología que una vez les dio propósito ahora se asociaba con atrocidad, destrucción, culpa. La gente evitaba discutir el pasado salvo en susurros. Cada conversación parecía una negociación entre duelo y negación. Pero la herida más profunda no estaba en la destrucción de ciudades o la dispersión de familias. Estaba en la realización de que el mundo por el que habían luchado nunca había existido de la manera que creían. La disciplina que pensaban única alemana había existido en América también, más fuerte, más limpia, y apoyada por abundancia en lugar de escasez.
El honor que creían inherente a su tradición militar había sido igualado y en algunos aspectos superado por sus captores. La fuerza que creían que Alemania encarnaba había sido eclipsada por una nación que no necesitaba proclamar superioridad. La demostraba silenciosamente a través de sistemas funcionales, logística confiable y la capacidad de sostener vida incluso en cautiverio. Menzel luchó con esto más intensamente. Por las noches, soñaba con el campo, no como prisión, sino como espejo. Recordaba los barracones cálidos, los pisos limpios, las rutinas constantes, las duchas que corrían sin interrupción. Estos no eran lujos. Eran símbolos. Símbolos de una nación anclada en función en lugar de mitología. Había construido su identidad en la creencia de que la grandeza de Alemania venía de su disciplina y propósito. Pero la guerra le había mostrado que disciplina sin sostenibilidad era ilusión y propósito sin humanidad era catástrofe. Von Bezel intentó escribir. Redactó cartas a excolegas, a funcionarios cívicos, a hombres que una vez mentoró. Escribió sobre reconstruir, sobre dignidad, sobre la necesidad de aprender de la derrota. Pero cada carta parecía un mensaje dirigido a ruinas. Los destinatarios estaban dispersos, desaparecidos o ya no dispuestos a oír de generales del viejo orden. Eventualmente, dejó de escribir. Beck intentó trabajar en un pequeño almacén, clasificando bienes que llegaban por tren. Se forzó a la rutina, creyendo que la repetición podría llenar el vacío, pero las cajas que levantaba se sentían ingrávidas comparadas con la carga que llevaba. Una vez había movido ejércitos, ahora apilaba cajas, y cada movimiento parecía penitencia. Spitze intentó reconectar con la vida que había perdido. Pero la distancia entre quién había sido y quién se había convertido era demasiado grande. Hablaba menos cada día. Fumaba constantemente. Sus manos ya no temblaban por incertidumbre, sino por resignación. El tiempo no lo sanó. El tiempo simplemente cubrió de polvo lo que quedaba. Una noche en el invierno de 1947, Menzel se paró en las ruinas de la iglesia donde había sido bautizado. La nieve caía a través del techo abierto donde el campanario se había derrumbado. El aire estaba silencioso salvo por el viento lejano. Miró el altar de piedra fracturado y sintió el peso completo de la verdad que había evitado hasta ahora. No había perdido simplemente una guerra. Había perdido el mundo al que creía pertenecer. No sabía si esto era castigo, justicia o simplemente consecuencia. Solo sabía que algo dentro de él se había desplazado más allá de reparación. La certeza que una vez lo definió se había disuelto en algo más silencioso, más doloroso y más duradero. No estaba roto, pero estaba alterado, y en esa alteración esperaba una verdad que aún no había encontrado la fuerza para enfrentar. Porque en la quietud que siguió a la derrota, entre hogares en ruinas y calles silenciosas, persistía una pregunta más dura. Si el enemigo podía mostrar dignidad y victoria, ¿por qué su propia nación no había mostrado dignidad en su ascenso? La pregunta no acusaba. Revelaba. Y una vez revelada, no podía ser invisible. Menzel miró hacia el cielo sin techo de la iglesia, la nieve cayendo a través del aire abierto. Los copos se derretían contra su piel. Los dejó. En algún lugar al otro lado del océano, el campo aún estaba en pie, la ducha aún corría, y ahora entendía que la guerra nunca se había perdido solo en batalla, sino en el mundo que había elegido creer.